Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Es un placer saludarles a través de esta transmisión en la que queremos nuevamente estudiar juntos la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo, me gustaría que eleváramos una plegaria al que inspiró la palabra de Dios, al que inspiró su palabra, para poder pedir sabiduría de lo alto. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hasta aquí nos has regalado la vida. Te damos gracias porque también podemos tomar este libro sagrado y poder abrir sus páginas para poder estudiar acerca de tu misericordia, acerca de tu bondad y acerca del plan de salvación que tú tienes para con cada uno de nosotros. Pedimos tu presencia en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, mis hermanos y amigos. Hace unos días estuvimos estudiando acerca de cómo Cristo vino en su primera venida a instaurar un reino espiritual, un reino que nosotros esperamos, que con su segunda venida será un reino material que durará para siempre. Hemos estudiado la semejanza de ese reino y hemos dicho también que nosotros los que estamos en este planeta hemos recibido la invitación para poder pertenecer a ese reino eterno que Cristo Jesús va a instaurar en su segunda venida. Estudiamos que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que según nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, el otro día lo mencionamos, en donde dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde nosotros esperamos que Jesús venga por segunda vez. Jesús vendrá del cielo. También hicimos referencia de la manera como Jesús ascendió al cielo cuando estuvo en esta tierra. Pudimos ver, como nos dice el libro de Hechos, que mientras los discípulos aún estaban mirando hacia arriba, unos varones vestidos de blanco se les pusieron al lado de ellos y les preguntaron: varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? A este mismo Jesús, al cual vosotros habéis visto ir al cielo, así vendrá en la gloria de su Padre. Así que una cosa es cierta para cada uno de nosotros, y es que para pertenecer al reino que Cristo ha de instaurar en su segunda venida, nosotros tenemos que aceptar esa invitación. No solamente aceptarla, sino también prepararnos para ese evento. Porque si bien es cierto, hay muchas religiones que hacen ese llamado, pero no todas esas religiones, sin criticar a ninguna, nos dan la instrucción adecuada para poder vivir en ese reino eterno de Cristo Jesús. Así que nosotros que esperamos su segunda venida, tenemos que hacer como aquella mujer que perdió una moneda, porque Cristo Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a esa mujer que cuando perdió su moneda dice que barrió toda la casa hasta encontrarla, y cuando la encontró se regocijó grandemente. Usted lo puede leer en el libro de San Lucas capítulo 15, versículos del 8 al 10. El reino de los cielos es semejante a esa moneda que para esa mujer tenía un gran valor. Amigo hermano, tal vez ahora a nosotros no nos parezca real esa promesa, pero el reino de los cielos, el cual Cristo nos ofrece, no tiene comparación. Ese reino no tiene, vamos a decirlo así, nada que pueda compararse en valor de lo que el mundo nos puede ofrecer. Así que podemos estar seguros que nosotros, si escuchamos la voz de Cristo y hacemos su voluntad, seremos participantes de ese reino. La Escritura nos dice que ese reino tenemos que buscarlo, tenemos que procurarlo, tenemos que hacernos de él. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
es tomándonos de Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de toda salvación. Es el único que ha entregado su vida por aquellos súbditos que han de vivir con Él por toda la eternidad. Algo maravilloso, amigo, algo hermoso que el apóstol Pablo dice que no ha subido en el pensamiento humano y aún nuestros ojos no han visto cosas semejantes las que Cristo tiene preparado para sus hijos. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a gozar de una vida eterna, sino que imagínate tú viviendo 1000 años en el cielo, allá en la misma presencia del Padre. Y luego, después de esos 1000 años, en esa tierra nueva que Cristo ha de preparar. A los antiguos también se les hizo la misma promesa. ¿Ah? Ellos también la procuraron. Nosotros podemos leer en Hebreos capítulo 11, el versículo 13 al 16, un texto muy hermoso que nos indica cómo nosotros debemos de ver o debemos de apreciar ese reino que Dios nos quiere dar a través de Cristo Jesús. Nos dice el versículo 13 del capítulo 11 acerca de estos grandes hombres de fe de la antigüedad, que en la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero el versículo 16 es hermoso y nos dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todo reino, todo país tiene una capital. Y todos los que nacen bajo ese gobierno son llamados ciudadanos de ese país o súbditos de ese reino. Nosotros, dice la Escritura, que hemos nacido en Cristo para vida eterna. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos en Cristo para ser herederos de ese reino eterno que Él ha preparado y que Él ha prometido dar a sus hijos. Por eso, todo reino tiene una ciudad. Por ejemplo, o todo país tiene una capital. Estados Unidos tiene la ciudad de Washington, D.C., que es la capital de Estados Unidos. Y así, eso solamente por dar un ejemplo, pero todos conocemos que cada país tiene su propia capital donde se centra el gobierno central para poder dirigir los asuntos de la nación. Así también Cristo ha preparado una ciudad de donde será el centro donde se va a dirigir todo lo que concierne al universo y también al reino que Dios nos quiere dar a nosotros personalmente. Nos dice el versículo 10 del capítulo 11, un texto muy maravilloso, porque dice, hablando de estas personas de las cuales leímos, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso no es de extrañarse, amigos, hermanos, que el capítulo 11 inicie en el versículo 1 diciéndonos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego el versículo 2 dice, por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y este capítulo es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Ahí se encuentra Abraham, ahí se encuentra Sara, ahí se encuentra José, ahí se encuentra Moisés, ahí se encuentra Job. Y encontramos a esos hombres que lo dieron todo por recibir la promesa, pero que aún no la han recibido. ¿Por qué? Porque ellos dicen que vivieron como peregrinos, como extranjeros, no vivieron para poder aferrarse a este mundo, sino
vivieron preparándose para una patria mejor. Así que, hermanos y amigos, es necesario que nosotros también apreciemos el regalo que Dios nos hace. Es incomparable. Ahora nos maravillamos si usted va a Londres, si usted va a esas grandes capitales de esos países muy bien desarrollados. Son capitales muy lujosas y muy hermosas, con construcciones muy grandes, muy bonitas, pero nada de lo que el mundo o lo que el hombre puede inventar es comparable con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios nos quiere dar en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo que Él ha preparado lugar para nosotros. En la casa de mi Padre, dijo Él, muchas habitaciones hay. Y si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando les prepare el lugar y tenga todo listo, vendré otra vez para llevármelos conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero ¿qué dice el texto? Dice que en la casa del Padre muchas moradas hay. ¿Dónde están esas moradas? Están en esa ciudad de la cual nos hablaba el versículo 10 del capítulo 11. Una ciudad que tiene fundamentos y que no ha sido construida por mano humana, sino que el arquitecto y constructor es el mismo Dios. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas cuán grandioso puede ser esa ciudad? De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y 22, se nos da una descripción maravillosa de cómo es la ciudad, de los metales preciosos con la cual Dios ha construido esa hermosa ciudad. Y repito mucho esto porque, amigo, se necesita fe para creer que eso es real. Necesitamos fe para creer que lo que Jesús nos está ofreciendo, que la promesa que Él nos ha hecho es real. Si aquellos en el antiguo tiempo creyeron, ahora nosotros tenemos más garantía aún. ¿Por qué? Porque aquellos, también como nosotros, tenían que hacer uso del don maravilloso de la fe. Si nosotros leemos en Hebreos capítulo 1, allí el Señor nos dice a través de su palabra cómo fue el llamado que los antiguos recibieron en aquel tiempo. ¿Y qué es lo que ha hecho hoy en nuestros días para con nosotros? Leamos juntos en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, y la Escritura nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es este? Es Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? El apóstol Juan, cuando escribió su evangelio, él nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo ese que estaba con Dios y era Dios, dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que se hizo carne? Es Cristo Jesús, quien vino a nacer como un bebé de la Virgen María, el cual vino para darnos ejemplo de cómo agradar al Padre, de cómo poder vivir para hacer su voluntad. Amigo y hermano, ese mismo Jesús que vivía en la gloria del Padre, se hizo humano para que nosotros, por su humanidad, pudiésemos tener la oportunidad de gozar de la gloria celestial.
Pero no solamente eso, sino que también de disfrutar de ese reino eterno que Él quiere, en el que nosotros podemos participar, que Él nos quiere dar. Así que, amigo y hermano que me ve o que me escucha, el reino de Cristo está pronto a estar con nosotros. Todo lo que está aconteciendo alrededor indica que Cristo viene pronto. Y hemos visto en su palabra cómo el Señor a lo largo de la historia de este mundo ha estado reclutando o llamando súbditos para su reino. En el pasado tiempo a través de los profetas, a través de los padres. Y en estos postreros días, dice la Escritura, a través de su Hijo y a través de su amada iglesia, aquellos a los cuales Él llamó para poder predicar estas buenas nuevas de salvación al mundo entero. De hecho, la Escritura dice que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. Si nosotros supiéramos la magnitud de este mensaje y entendiéramos a cabalidad lo que Dios nos ofrece y todas esas cosas maravillosas que Él nos quiere dar, no dudaríamos en entregar nuestra vida a Cristo. Pero hay que recordar que tenemos a un acusador, tenemos un enemigo de las almas, que Él mete dudas, siembra cizaña, siembra dudas en la mente y el corazón del ser humano para no creer a las promesas que nos hace Cristo Jesús en su palabra. Pero nosotros haríamos bien en creerle y en aceptar el llamado. Nos dice el capítulo 12, versículo 1 del libro de Hebreos: por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia, dice, la carrera que tenemos por delante. Mi hermano, mi amigo, el Señor nos invita, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Correr con paciencia, ser perseverantes en esta carrera. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a tender trampas, nos va a tender tentaciones, nos va a querer distraer, nos va a querer apartar de la voluntad de Dios y no va a querer que nosotros ejercitemos nuestra fe y pongamos nuestra confianza en Cristo, sino en las cosas que se ven, las cosas de la tierra. Pero sabemos nosotros que las cosas de este mundo han de perecer. Las únicas cosas que no perecerán es lo que Dios nos ha preparado. Es lo que Dios nos ha prometido. Así que la decisión es nuestra. ¿Qué vas a hacer tú con el conocimiento que tienes acerca de Dios? ¿Qué vas a hacer tú con el llamado que Cristo te hace de entregar su vida a ti, de vivir para Él y de prepararte para ser un súbdito o un ciudadano de las mansiones celestiales? Mira lo que leímos al principio acerca de cómo murieron aquellos antiguos sin haber alcanzado lo prometido, sino que solamente mirándolo de lejos, saludándolo. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios y entendieron que este mundo no es de ellos, ni para ellos. Entendieron que este mundo perecerá. Y todos aquellos que se aferren a este mundo perecerán con él. Pero todos aquellos que escuchen la voz de Jesús, que escuchen la voz del Hijo, que estudien la palabra de las Escrituras y atienden el mensaje, estos recibirán la recompensa. Estos podrán disfrutar de aquella hermosa ciudad que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quieres tú estar ahí también? Esa es la invitación que Cristo nos hace, a poder participar, a pertenecer a ese reino. Por eso nos dice el versículo 22 del capítulo
12, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero esto también el apóstol nos dice, mirad, que no desechéis, dice el versículo 25 del capítulo 12, mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Quién es este? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos invita a poder pertenecer a su reino, a ser súbditos en esa ciudad celestial. Pero también nos dice que tenemos que hacer caso a la invitación, que tenemos que aprender a escucharlo cuando Él nos llama. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 26, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora dice, ha prometido diciendo, una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Por eso dice acá, así que recibiendo nosotros un reino, el versículo 28, inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con todo amor reverente. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis amados? ¿Cómo vamos a reaccionar ante este ofrecimiento? Nos dice el versículo 14 del capítulo 13, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Dónde está nuestra ciudad? ¿Dónde Dios nos quiere tener a nosotros? ¿Aquí en esta tierra? No, aquí no tenemos ciudad permanente. Aquí si bien nos va, vivimos 70, 80 años y luego pues por causa del pecado tenemos que partir y dejar a nuestros seres amados. O tenemos que ver a nuestros seres amados irse antes que nosotros y soportar el dolor de la separación por la muerte, por el pecado. Pero ese reino que Cristo nos ofrece es un reino sin fin, amado. Es un reino en el que la muerte no existirá más, en el que la vida perdurará, en el que la felicidad y la alegría y el contentamiento llenarán el alma. Ahora, es posible que mucha gente se alegre, disfrute de momentos fugaces de felicidad y alegría, pero no siempre va a ser así. Llegará el momento en que tendrá que sufrir dolor, tristeza, sufrimiento y mucha angustia. Pero los que escuchan la voz de Cristo recibirán la promesa. Hermanos, que el Señor nos ayude. Amigos que me van a ver y que van a escuchar este mensaje, también les invitamos a ser parte del reino de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude para que podamos tomar tiempo cada día de acercarnos a Él. Y le pidamos que aumente nuestra fe. Acuérdate que solamente la podemos recibir por la fe. Por la fe nosotros podemos creer con seguridad que todo lo que Cristo nos ha dicho en su palabra se cumplirá para honra y gloria de Él y para bendición de cada uno de nosotros. Así que, ¿qué haremos con la invitación? Me gustaría verte en el cielo. Yo también me gustaría verme en el cielo y por eso estoy aquí. Y me gustaría verte a ti para que tú participes con nosotros de esas maravillosas promesas. Un día el dolor se va a acabar, un día Cristo vendrá y los que hicieron su voluntad y aceptaron su llamado estarán con Él. Te invitamos para que aceptes el llamado de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.